Nada sin inglés o aprenderlo desde tu país. Ese es el dilema de mucha gente. Pues bueno, yo aquí les voy a dar mi experiencia basada en pues mi esposo, en mí misma y en mi hija, que actualmente ya tiene 6 años, va para cumplir 7. Pues bueno, yo desde mi experiencia les puedo decir que llegar a Canadá sin inglés es posible conseguir trabajo, es posible incluso hasta estudiar. Puedes encontrar programas que te manejan lo que le llaman el pathway, en donde te van a dar primero cursos intensivos de inglés y una vez que tengas el nivel aceptable para ingresar a los cursos del college o de la universidad, entonces vas a empezar a estudiar ya como tal una carrera. Y hay gente que así ha venido. Claro que sí es posible. Ahora, es mejor hacer eso que aprender desde tu país. Pues bueno, yo creo que depende mucho de qué tanto quieres que te cueste en dinero, en tiempo y en esfuerzo. Si quieres sufrir un poco menos al llegar aquí, yo soy de la idea que tienes y puedes aprender inglés desde tu país. 100% posible, hablando ya ahí en mi particular caso, yo aprendí inglés en México, no aquí. Yo ya vine con un nivel de inglés, podría decir que intermedio, poquito llegando a lo alto. Aquí, de hecho, ni lo he mejorado mucho, ni tampoco ha disminuido. Y es ahí donde les quería yo explicar, ¿no? Mucha gente tiene esta idea equivocada de que solamente viniendo a Canadá, solamente llegando a Estados Unidos, es que van a poder aprender el idioma inglés. Y es mentira. ¿Por qué? Porque puede suceder que tengas el mismo contexto que tienes en tu país de origen. En tu país de origen la limitante es que no escuchas el inglés en todo el 100% del tiempo y no puedes hablarlo porque no te conoces a personas que hablen inglés. No estás inmerso en el idioma. Pero resulta que, oh sorpresa, cuando llegues acá, muchas veces pasa lo mismo. Si tú te juntas principalmente con gente de tu mismo país o con gente de, en este caso, que hablo español de Latinoamérica o gente incluso española, se me va a hacer más cómodo hablar en español, sinceramente. Y no voy a hablar en inglés. Entonces mi mundo va a seguir siendo en español. Quizá voy a necesitar el inglés para ir al súper, para ir al doctor, para ir a hacer cosas básicas. Pero incluso ese el inglés es tan básico que de verdad cualquier persona lo llega a manejar y en relativamente poco tiempo. Eh, y además que no se necesita realmente mucho diálogo, ¿no? Vas al súper, no hablas con nadie prácticamente hasta que llegas a la caja. El de la caja lo único que te va a preguntar es, ¿Do you want a bag? ¿Quieres una bolsa? No. O sí. Yes. No. Thank you. Eso es todo. Quizá, ¿do you have a point card? ¿Tienes una tarjeta de puntos? O sea, son frases tan cortas, tan sencillas, que simplemente un diálogo profundo en inglés o más extenso o más tiempo, no lo vas a tener. Entonces, tengan en cuenta eso, que dependiendo de qué vayan a trabajar, a dónde van a llegar, muchas veces su mundo va a seguir siendo en su idioma o, o con una barrera impresionante porque puede ser que llegues con gente que ni siquiera habla español, ni inglés ni español. Que te topes con gente que viene solamente de la India o solamente de la región árabe. Porque así migra mucha gente en Canadá, vienen como por grupos de ciertos países, de ciertas culturas, y entre ellos, de hecho, por eso se ayudan, ¿no? Y consiguen trabajo sin saber el inglés en lugares en donde hay otras personas como ellos, porque así entonces ellos se pueden comunicar en su mismo idioma.
Entonces tú llegas a trabajar en un lugar en donde todo el mundo habla en otro idioma que no es inglés. Y además tú tampoco te sabes manejar en inglés. Esto era el problema doble, ¿sí? Entonces, aquí, insisto, mi recomendación es no se confíen y no vengan con la mentalidad, es que hasta que llegue a Canadá voy a aprender inglés, porque no sabes, no sabes cómo te va a tocar la situación. Entonces, ya tomando el ejemplo de mi esposo, es algo que le ha pasado un poco a él. Él vino, mm, no podría yo decir que es 0% de inglés, pero sí extremadamente básico, un inglés que él lo puede entender leyendo y entender escuchado, pero si le hablan como que súper despacio, súper con vocabulario pues súper básico, pero no una conversación fluida y, y, y pues es que siempre uno aprende palabras nuevas, incluso ¿no? A veces en tu idioma siempre estás aprendiendo palabras, frases nuevas. Entonces, en inglés es el doble de difícil si tú no tienes un vocabulario muy amplio. Entonces, cuando llegas y alguien te habla en inglés, tú no entiendes nada, por más que según tú sabías inglés, aunque sea lo básico. Entonces, él tuvo ese problema, al llegar acá se enfrentó con la realidad de que aprender inglés, así como él pensaba que llegando aquí ya iba a ser más fácil, no lo fue. Y fue a una escuela de inglés en donde nadie más era hablante de español, ni de inglés. La única que hablaba inglés era la maestra. Entonces todos sus compañeros eran de Corea, de China, de Arabia, de África. Y con un nivel de inglés muy limitado. Entonces no se podían comunicar entre ellos y a la profesora le entendía la mitad de lo que decía. Entonces él empezó a tener una frustración muy grande porque no podía comunicarse. Entonces, ojo, insisto, tengan en cuenta que llegar aquí sin inglés no significa que ya te vas a sumergir en el idioma fácil, porque no siempre lo es. Y bueno, ahora basado en mi hija, yo les puedo decir, ella vino muy chiquita, vino de 4 años. Y bueno, la experiencia con ella, yo que he observado o puedo también tomar de ahí para darles consejos, porque sí se puede, o sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como adultos es mirar hacia atrás, hacia nuestra niñez y ver hacia la niñez de nuestros hijos, si tenemos hijos, cómo es que ellos aprenden y cómo es que nosotros aprendíamos para poder ver qué mejores cosas podemos hacer para facilitarnos el aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? Entonces, en este contexto, en el inglés, mi hija llegó y lo primero que empezó a aprender fue a escuchar, a reconocer y después ella a hablar, repitiendo lo que le decían. No llegó aprendiendo gramática, no llegó aprendiendo a leer, no llegó aprendiendo a escribir, nada de eso, que agraciadamente llegó además al kinder. Entonces ella ha tenido un proceso un poco natural como cuando se aprende el idioma de uno en nuestro país. Cuando uno es pequeño, ¿cómo aprende a hablar? Escuchando a los padres, escuchando a la familia, escuchando a la gente que está a nuestro alrededor y repitiendo. Y viendo el contexto y viendo qué es lo que está pasando. Y viendo que si mamá me dice come y me está dando comida, eso es comida y tengo que masticar, tengo que tragarme la comida y tengo que comer. Entonces ese tipo de cosas, ella lo está aprendiendo de esa manera hasta el momento. De hecho, ahorita es apenas que le están empezando a enseñar ya como tal a leer y escribir. Pero todos sus 2 primeros años fue escuchar, reconocer, repetir, hablar.
y hablarlo muchas veces mal. Entonces también no se espanten, no se asusten de querer venir con un inglés perfecto, porque eso es imposible. O sea, si ni en nuestros propios idiomas a veces hablamos perfecto, muchísimo menos un segundo idioma. Y una ventaja grandísima de Canadá, a diferencia de sin desmeritar a Estados Unidos, pero a diferencia de Estados Unidos, es que Canadá son muy abiertos a esa parte. No están obsesionados con que tú hables el inglés perfecto. No están obsesionados con que tengas una pronunciación perfecta. No están obsesionados con el hecho también de que lo hables su idioma aquí en todos lados. Te pueden escuchar perfectamente hablando español y nadie te va a ir a decir, oye, ¿por qué estás hablando español? Habla en inglés porque estás en Canadá. No, no te van a decir nada. Y si hablas inglés, tampoco te van a estar corrigiendo. Te van a decir, ay, estás hablando mal el inglés, el idioma nativo de aquí de Canadá. No, no te van a decir absolutamente nada. Es rara la persona que se atreva a hacer un comentario negativo al respecto. Entonces, pueden tener esa confianza de equivocarse y, y de hablarlo aunque no sea perfecto, ¿sí? Entonces, aquí el truco es, o mi consejo es, basado en mi propia experiencia, en mi esposo y en mi hija, aprendan lo más que puedan de inglés en sus países y enfóquense primero en estas dos habilidades que es escuchar y hablar repitiendo lo que uno escucha. ¿Qué consejos les doy para que sea, pues, sí, más dinámico y que lo puedan implementar desde su país? Las redes sociales, el internet, las plataformas de ver series y películas, utilícenlas a su favor, en vez de estar viendo nomás series y que no, a lo mejor no les puedan dejar nada de aprendizaje en ningún sentido, que sean totalmente banales, como, no sé, Cantando por un sueño, o qué sé yo, que digo, bueno, para entretención es válido, pero pues entonces mejor véanlo en inglés, buscan la versión en inglés, vean programas en inglés, documentales en inglés, series en inglés, y vean el mismo programa, la misma serie repetidas veces. ¿Para qué? Para que entonces lo que escuchen la primera vez que no van a entender, lo entiendan en la segunda. O vayan captando de qué trató en la segunda vez que lo vean, en la segunda vez que lo escuchen. Vayan repitiendo e imitando la pronunciación y la forma de hablar de la gente que están escuchando en el programa. Es, insisto, así como aprenden los niños cuando están creciendo. Si se dan cuenta, los niños ven un programa 20 veces. La misma caricatura la pueden llegar a ver infinidad de veces. Entonces, yo al principio no entendía por qué. Yo decía, es que ¿por qué mi hija está obsesionada, por ejemplo, con Frozen? O ¿por qué mi hija no sale de Dora la Exploradora? Y del mismo capítulo, además, o sea, yo no entendía hasta que un día hice clic, y además leí un artículo referente a eso, de que los niños al principio pues solamente ven imágenes, ven colores, ven movimiento y escuchan y todo, pero no realmente no entienden qué está pasando. En la medida que repiten y repiten y repiten ese mismo capítulo o esa misma película, es que van entendiendo y van hilando las cosas. Lo que pasó con la palabra, con la frase, con la música, y van entendiendo de qué se trata todo a través de repetir. Entonces, aquí está el secreto. Vean series, vean películas, vean programas en inglés. Escuchen, presten atención y repitan. Repitan cuantas veces sea necesario. Nadie tiene un proceso de aprendizaje igual a otro. Nadie. No esperen que en un mes, 2 meses, 3 meses ya lo sepan, ya lo entiendan. Todos tenemos una forma o velocidad diferente. Eso pasa hasta en los niños igual.
Entonces, no se desesperen, pero empiecen a ponerlo en práctica ya. Porque si ustedes están pensando que hasta que llegue a Canadá voy a aprender inglés, déjenme darles la mala noticia de que eso es un gran error y es una gran mentira. No siempre sucede e incluso conozco muchos casos que gente que vive aquí ya desde hace años y tiene igual o menor nivel de inglés que mi esposo que está casi recién llegado todavía. Entonces, nada te asegura que cuando llegues aquí vas a empezar a hablar inglés. Así que mejor invierte tiempo que puedas tener libre, que siempre tenemos ese pretexto de que no siempre estoy ocupado, no es cierto, por favor, yo estoy haciendo este video. Siempre tenemos un cachito de tiempo. Estamos viendo el celular, estamos viendo el Facebook, estamos viendo el Instagram. Úsalo entonces para ver, escuchar cosas que están en inglés y repite, repite, repite hasta que tu cerebro comience a entender, asimilarlo y hacerlo parte de ti. Espero que este video te guste. Si quieres más tips o hablar más sobre el tema, sobre el aprender inglés desde tu país y también la diferencia de aprender aquí en Canadá, escríbeme en los comentarios y con gusto les doy más información al respecto.